Cuarto, conversatorio. Participantes: José I. Rojas Méndez, PhD en Marketing de la Manchester Business School, Inglaterra, profesor asociado de Negocios y Marketing Internacional en Sprott School of Business en Carleton University, Ottawa, Canadá, y en el MBA Internacional con el CESA. Sus investigaciones incluyen la marca nación, publicidad, cruces culturales en el mundo de los negocios y marketing internacional. Sus trabajos han sido publicados en varias revistas internacionales, ha impartido cursos empresariales y de marketing internacional en diversos países, entre ellos China, Alemania, Francia, Colombia, México y Argentina. Ricardo Duarte Duarte, abogado de la Universidad Javeriana con estudios de posgrado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Políticos en Columbia University y en Derecho de los Negocios Internacionales en American University en Washington College of Law. Fue viceministro de Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y jefe negociador de Colombia en las negociaciones del TLC con Canadá. Es abogado consultor de la firma de abogados Duarte García Abogados en el área de inversión y comercio. Andrés Forero Medina, abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho de Sociedades en esa universidad, especialista en formulación, gerencia y evaluación de proyectos de desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudios en Derechos de los Negocios en Canadá, de Vancouver y estudios de maestría en la Universidad de San Buenaventura. Es fundador de la firma de consultoría en comercio internacional y aduanas, Forero, Medina y Abogados Asociados, y es el director del comité del TLC de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense. José Miguel Carrillo Méndez, administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en organización empresarial en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, España, curso de especialización en modelo de desarrollo de las pymes italianas en la OIT de Turín, Italia, y sobre los consorcios de exportación españoles en el Instituto de Empresas de Madrid. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI, y de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de la Mediana y Pequeña Industria, CLAMPI. Es subdirector del Comité de TLC de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense. Este panel será moderado por la señora Olga Fernández de Soto Londoño, abogada bilingüe de la Universidad de los Andes con diplomado en conciliación y resolución de conflictos en la Cámara de Comercio de Bogotá y curso de altos estudios de seguridad nacional CIDENAL en la Universidad Militar. Posee experiencia en Derecho Comercial, Comunicaciones Corporativas, Mercadeo y Relaciones Públicas. Es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a nuestros panelistas. Profesor José, ¿usted nos oye bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues antes de dar inicio a nuestro panel, quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense este espacio, hacer un reconocimiento muy especial al CESA por su iniciativa, por estos aportes tan valiosos al desarrollo económico y la internacionalización de nuestro país, con estas publicaciones tan valiosas que hoy nos reúnen aquí en este además muy lindo recinto. Muchas gracias. Bueno, entonces en cuanto a la metodología, la intención de este panel no es hacer un resumen general o total de los artículos del libro, sino más bien abordar asuntos relevantes de los aportes de cada uno de los autores. Debemos dejar planteados algunas inquietudes, algunas opiniones que motiven a nuestros invitados a la lectura completa de la publicación. Esperamos cumplir con esos objetivos. El poco tiempo que tenemos para este panel pone a prueba la capacidad de síntesis de nuestros panelistas. Tenemos 45 minutos programados. Así las cosas, lo que hemos decidido es formular 2 preguntas para cada panelista, para el cual tendrán 5 minutos para responder cada una. Si al terminar la ronda completa de todos los panelistas nos queda tiempo, procederemos a formular una tercera pregunta, empezando por el último panelista que intervino, hasta que agotemos el tiempo disponible. ¿Están de acuerdo?
Bueno, les rogamos por favor ser muy estrictos con el tiempo. Yo les indicaré cuando haya transcurrido los 5 minutos y a partir de ese momento tendrán 1 minuto más para cerrar el tema y finalizar su intervención. Para una adecuada contextualización de nuestro tema de hoy, sugiero empezar este panel con un breve balance del desempeño del TLC en estos últimos 3 años de vigencia. Cada 15 de agosto, desde hace 3 años, hemos conocido noticias de los medios de comunicación sobre el balance del TLC que nos confunden un poco. Hay algunos medios que nos aseguran que ha sido un TLC muy favorable solo para Canadá y que ha sido aprovechado solo por Canadá, pero hay otros medios que nos aseguran que la dinámica y algunos aspectos del TLC entre Canadá y Colombia sí ha generado aspectos benéficos y favorables para Colombia. Y quisiera empezar con el doctor Andrés Forero, quien presenta en su artículo un análisis muy enriquecedor sobre la estructura jurídica y el desempeño del comercio bilateral desde la entrada en vigencia del TLC el 15 de agosto del 2011. Entonces, Andrés, no sé si usted en 5 minutos puede presentarnos esta radiografía, la de comercio, y nos absuelve las dudas que nos dejan los medios cada año. Bueno, muchas gracias, Olga, y a todos los asistentes a esta reunión de lanzamiento del libro. Yo creo que es un hito que se pueda hablar de un comercio con Canadá consolidado e iniciando su desarrollo. Y yo creo que, en primer lugar, lo más destacable de ese balance es cómo la política comercial del gobierno colombiano ha sido muy exitosa al buscar el relacionamiento estratégico con los países con los cuales Colombia estaba interesada en ir ampliando el acceso a los mercados y cómo el TLC de Canadá fue pionero en esa materia. No obstante haber sido dentro del cronograma de acuerdos comerciales con los cuales el gobierno colombiano inició el proceso de negociación muy posterior al inicio del TLC con Estados Unidos, que se negoció de manera previa, su formalización, su terminación y su entrada en vigencia fue efectivamente el mes de agosto de 2011, lo cual significó para Colombia el primer acuerdo comercial con un país del grupo de los 8, del G8, abriéndole las puertas a Colombia al comercio global y al reconocimiento como una economía de consideración en ese contexto internacional. Ello pues obedece a la continuidad de una política comercial que el Estado colombiano diseñó y que de manera consistente llevó a buen éxito. Yo creo que ese es uno de los primeros balances y a partir de allí, fíjense ustedes, se han desencadenado distintos acuerdos comerciales que han ido ampliando el marco para la negociación de mercados para los productos y servicios y inversión en Colombia. Allí vino entonces ya el TLC con los Estados Unidos, el que tenemos con la Unión Europea, Alianza Pacífico, en fin, todos ellos, las negociaciones posteriores han visto que ese reconocimiento que le dio Canadá al espacio económico colombiano de importancia fue un desencadenante de ese acuerdo comercial. En cuanto a las dinámicas comerciales, si bien algunas personas consideran que hay una balanza comercial deficitaria y ello podría entrañar algún problema o algún efecto negativo en los acuerdos, pienso yo que ese es un enfoque que no corresponde a la realidad. La dinámica de las importaciones para Colombia ha sido positiva. Canadá es un importante proveedor de productos del sector para la industria, productos agrícolas, productos minerales, abonos para la actividad agroindustrial, lo cual hace importante poder tener acceso a esos bienes en condiciones de competitividad sin las barreras arancelarias. La importación del trigo, los cereales, la cebada, por ejemplo, de origen canadiense, constituyen un importante elemento de la balanza alimenticia colombiana. Las leguminosas, por ejemplo, las lentejas que compartimos todas las semanas en la mesa colombiana, tienen importante origen canadiense y el dinamismo del crecimiento de las importaciones ha sido sostenido en un promedio del 16.9%, casi 17% anual en los últimos años, lo cual muestra una dinámica importante. Pero desde el punto de vista de las exportaciones es todavía mayor, porque hablamos de un 23% de crecimiento anual y una duplicación, podemos hablar, se han duplicado las exportaciones colombianas en los últimos 5 años.
Evidentemente el año 2012 refleja, y ustedes lo vieron en la cifra que nos compartía ahora el doctor Vieira, hubo una caída en las exportaciones colombianas en su valor en razón básicamente a la disminución de las exportaciones de carbón al mercado canadiense por las consideraciones ambientales, cuestiones de externalidades de los mercados externos, pero hemos visto ya una dinámica importante de recuperación en 2013 y 2014, lo cual muestra que ese dinamismo exportador puede repetir lo que aquí ya se mencionaba del éxito chileno, es decir, luego de unos años de maduración de un comercio que Colombia era totalmente nuevo, tendremos allí un importante desarrollo comercial entre Colombia y Canadá. Bueno, muchas gracias. Ya visto el desempeño histórico de las relaciones comerciales entre Canadá y Colombia, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Las empresas colombianas tienen que aprender de este nuevo escenario y en ese sentido vemos cómo mecanismos como la asociatividad empresarial, el desarrollo de nuevos productos, la identificación de sectores de servicios que ahora tendremos una oportunidad de compartir con los compañeros de panel, representan para Colombia una inmensa oportunidad de negocio, la apertura de nuevas líneas de transporte que permitan la comunicación directa entre Colombia y Canadá, el intercambio educativo, de lo cual pues es testigo y baluarte y pionera esta universidad del colegio del CESA, hacen esperar del TLC entre Colombia y Canadá pues un horizonte muy favorable para nuevas oportunidades de negocio. Esta misma semana el Ministerio de Comercio viene trabajando un tema de origen muy importante que es la flexibilización de algunas reglas y normas de origen, los mecanismos de escaso abasto, que es un esfuerzo muy importante para reglamentar la aplicación del TLC y en eso somos pioneros frente a otros acuerdos comerciales, lo cual nos hace pensar que este acuerdo comercial, no obstante haber sido el primero que Colombia celebra con un país de esta naturaleza, de los países del G8, también va a significar en los años por venir una importante oportunidad de desarrollo comercial. Bueno, pues es muy grato saber que para analistas y estudiosos del tema también hay un panorama positivo para Colombia y no solo para Canadá. Doctor José Miguel Carrillo, sin duda las pymes son actores muy importantes para el desarrollo, para el crecimiento económico y para el mejoramiento de la posición competitiva de nuestro país. Usted afirma en su artículo que desde hace muchos años se ha venido comentando que las pymes se caracterizan más por sus debilidades que por sus fortalezas. También asegura que la visión internacional y la cultura exportadora complementada con un alto compromiso en la calidad es un reto que está lejos de volverse realidad en Colombia. Basado en su experiencia como presidente de ACOPI y estudioso del tema, por supuesto, en su opinión, ¿por qué es tan importante preparar y vincular a las pymes para el aprovechamiento de los TLCs? Y, ¿quiénes en su criterio son los responsables para lograr este proceso de internacionalización de las pymes? ¿Es esto una función que le compete exclusivamente al Estado y requiere la elaboración de algunas políticas de apoyo hechas a la medida o se requieren más bien la estructuración de alianzas con el sector privado, con gremios y otros grupos de interés? Le aclaro que es una pregunta, tiene 5 minutos. Yo iba a plantear lo mismo, es decir, está muy interesante la pregunta, bastante amplia y trataremos de resumirla lo mejor que se pueda. Yo primero que todo quiero agradecer al CESA, al doctor Vieira, al rector, a todos ustedes, los asistentes, por su presencia aquí y fundamentalmente felicitar al doctor Vieira por la forma como tan precisa, exacta y muy coordinada logra usted hacer la edición de este libro, de verdad, unas felicitaciones. En segundo lugar, Olga, pues yo voy a iniciar mencionando algo que el rector dijo en su intervención, porque me dio la oportunidad de hablar al respecto cuando usted decía que tenemos que buscarle acomodamiento a los empresarios en todos estos procesos de los TLCs. Y el acomodamiento es un tema bien interesante de analizar cuando uno habla del acomodamiento y busca la manera de cómo van a estar, cómodamente, con muchas incomodidades en el proceso, pero estar. Y los que creo yo que han avanzado en forma importante en acomodarse a los tratados, pues han sido fundamentalmente las grandes empresas.
Olga pregunta que por qué considero yo que las pymes tienen que estar, o deben estar, tienen que estar. Mi experiencia en ACOPI durante un poco más de 12 años me sirvió mucho para analizar un poco la cultura empresarial de los pequeños empresarios para orientarlos en estos procesos. Y yo quiero decir que en el documento o en el texto que yo escribí en mi capítulo, no me refiero exactamente a lo que hay que hacer frente al TLC entre Colombia y Canadá, sino que hago un énfasis en aspectos de la cultura empresarial asociativa, de la cultura empresarial de las pymes, siendo el factor asociatividad un factor muy importante, que pueden generar, ¿por qué los llamamos los factores ocultos? Porque son factores que no se han revisado, no se han estudiado y pueden a la larga, si no los trabajamos desde ahora, representar barreras, ni siquiera barreras de la competitividad país, de la competitividad local, de la competitividad regional, de la competitividad empresarial, sino ya al detalle de la competitividad del empresario, de cómo el empresario visualiza esto para poder romper esas barreras. Y lo que Olga menciona al principio de la pregunta, como todas esas debilidades que en ese documento COMPES que analizamos en buena parte en este capítulo, un documento que valga la pena, es un excelente documento sobre lo que puede ser la bitácora de las pymes, la bitácora de vuelo de las pymes hacia la internacionalización, pues nos lleva a que lo que tenemos que hacer precisamente es trabajar para corregir y volver esas debilidades unas oportunidades. Ahora, ¿por qué las pymes? En el último informe que tengo de cuántas pymes hay registradas ante las cámaras de comercio, un informe de Confecámaras, nos dice que hay más de 43.500 empresas pequeñas, debidamente formalizadas con su registro mercantil ante las cámaras de comercio, y aproximadamente 10.000 empresas medianas que componen lo que yo llamo la clase media empresarial colombiana. Y si nuestra clase media, de acuerdo con lo que hemos visto en los medios de comunicación y en los últimos estudios económicos, si nuestra clase media está creciendo, ¿qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer o cómo lo tendríamos que hacer para que nuestra clase media empresarial crezca también? Y ese es un reto y por eso yo en el capítulo lo planteo como elementos fundamentales que hay que estudiar para trabajar con las pymes frente a todos los tratados. No solo ante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, sino ante todas las oportunidades que los tratados nos están dando. Entonces, ¿el por qué, Olga? Porque tenemos que estar, las pymes tienen que estar. ¿Cómo? Ahí está la gran pregunta. Individualmente va a ser muy difícil. Individualmente ninguna pequeña empresa va a poder jugar en las grandes ligas de los tratados y del comercio internacional. Nosotros hicimos un trabajo importante y quiero decir que no es que no se han hecho cosas, no se han adelantado proyectos interesantes. El proyecto de Expopyme fue un proyecto que avanzó muchísimo en apoyar a las pymes, pero a las pymes hay que llevarlas asociativamente y fundamentalmente, como lo digo yo en algunos de mis capítulos, rompiendo la desconfianza. Tenemos que generar confianza y salir de la cultura individualista, egoísta y personalista que tenemos los pequeños empresarios para llevarlos a través de lo que yo considero deben ser los consorcios para las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y esto de los consorcios no es un invento de ahora, esto lo ha hecho España, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Chile, 5 minutos, lo han hecho otros países, y yo creo que esas son las razones por las cuales, Olga, las pymes deben estar. No sé, como la pregunta fue tan larga, no sé si se me queda algo que no haya respondido, creo que es mi tiempo, pero si algo hay que responder más adelante, pero creo que el concepto es claro, en el sentido de que tú me preguntabas de quién es la responsabilidad. Sí. Esta es una responsabilidad del país, es una responsabilidad del gobierno, de los empresarios, de los gremios, de las cámaras de comercio, de la institucionalidad de la academia, en donde nos tenemos que juntar a mirar con un enfoque pyme real y juntarnos para que, no como aparece en algún estudio que hace Confecámaras, de que de 1.250.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio, apenas el 0.8% de esas empresas exporta, el 0.8% de esas empresas son exportadoras. Lleguemos a un 10, a un 15 o a un 20%, pero que la pyme esté ahí a través de cadenas productivas, a través de encadenamientos, pero fundamentalmente a través de un trabajo de consorcios asociativos. Muchas gracias. En relación con el documento COMPES que usted menciona,
el 3484 del 2007, si no estoy mal. En este documento se afirma que las pymes no conciben los mercados externos como una oportunidad. Y dentro de las restricciones para vender esos productos en el exterior se enumeran, abro comillas, los altos costos para exportar, carencia de servicios logísticos y de infraestructura, el acceso limitado a información comercial, entre otros. Usted, José Miguel, en su artículo menciona 10 factores invisibles de la competitividad de las pymes colombianas, las cuales van mucho más allá de lo mencionado en el documento COMPES. Se trata más o se relacionan más con la cultura empresarial pymes. ¿Usted podría mencionar de esos 10 factores invisibles los que a su criterio son los más importantes y representativos? Olga, primero que todo, quiero resaltar el documento COMPES. De verdad, el documento COMPES es un trabajo muy concienzudo, muy profundo, muy valioso. Es un trabajo del año 2007 que debe estar un poquito más cerca de todos nosotros en su aplicación. Como muchos documentos COMPES, quedan por allí un poco archivados. Y yo creo que ahí está en buena parte el quehacer. Por eso ese documento tiene un gran valor y por eso el documento resalta mucho lo que Olga dice respecto a las debilidades, que son muchas más. El COMPES los define en 3 renglones, pero podríamos llenar una página de muchos de los factores que ahí están afectando. Incluso habría que hablar de fortalezas, porque no todas las pymes son debilidades. Habría que trabajar un capítulo sobre las fortalezas que tienen las pymes hoy en día y que deberían tener hacia el futuro. Pero quiero resaltar esto del documento COMPES porque es de verdad una herramienta que tenemos que aprovechar mejor. Y en ese documento COMPES que está casi también, Olga, que definido lo que tenemos que hacer los organismos del Estado, del gobierno, los gremios, los empresarios, para unirnos en ese propósito. La academia, allí en el documento COMPES se establecen también responsabilidades para cada una de las instituciones del gobierno comprometidas en esto. Podríamos extendernos más allí, pero el tiempo es corto, Olga, y yo resaltaría de esos 10 factores los que yo considero siendo todos importantes y sobre los cuales uno podría hacer un análisis individual de cada uno de ellos, de cómo trabajarlos, porque cada uno de estos factores no es un solo enunciado, no es el solo enunciado, sino la profundidad y lo que cada uno de estos enunciados tiene en la cultura del empresario. Pero yo desarrollaría fundamentalmente o mencionaría los siguientes. Primero, la cultura asociativa. Ya dije que si los pymes no se juntan para hacer un desarrollo de sus proyectos hacia la internacionalización, estando a través de proyectos asociativos de diferente orden, no podemos encasillarlos en un solo esquema de asociatividad, hay muchísimos, pero romper la desconfianza y generar confianza. Los consorcios exportadores PYME para mí es un elemento fundamental de desarrollar. Uno oye hablar de consorcios aquí, de las grandes compañías constructoras que se unen para construir un puente, una carretera, todos los desarrollos de infraestructuras hechos por consorcios de compañías muy grandes. Trabajemos el tema de consorcios PYME a detalle y convencer a los pequeños empresarios que consorciados pueden trabajar. La construcción de confianza en uno de los capítulos que yo planteo es todo un ejercicio de profundidad en romper nuestras desconfianzas. Somos un país desconfiado, desconfiamos de nosotros mismos, somos desconfiados de todo y tenemos un individualismo que nos hace poco efectivos y poco prácticos en nuestras actuaciones empresariales. La cultura exportadora y la calidad. En cultura exportadora y de calidad hay mucho por hacer. Es un capítulo y es un tema en el cual se puede profundizar y hacer un ejercicio de mejoramiento muy efectivo. La planeación estratégica y la visión de futuro de nuestros pequeños empresarios. Los consorcios PYME, que los menciono en un capítulo como un elemento fundamental a trabajar. Y la competitividad tejiendo la red. Yo llamo la competitividad tejiendo la red, dando un mensaje de que las pymes tienen que estar en redes. No pueden estar por allí individualmente como hacen las hormigas, las arañas, perdón, me equivoqué de animal. Gracias por la ayuda. Las arañas, y hago referencia en el capítulo a las arañas, ¿no? Porque claro que las hormigas también trabajan como los pymes.
muchísimo. Entonces las arañas construyen sus telas y sus redes para poder después avanzar y trabajar a través de esas redes y seguir construyendo redes. Ese es el tema de los consorcios, de la competitividad tejiendo la red, donde podemos encadenar las pequeñas empresas en encadenamientos productivos, en programas de desarrollo de proveedores, más allá en el tema de los clústeres y análisis sectoriales para ver cómo las vamos a vincular. Y las grandes empresas tienen que hacer aquí un trabajo interesante de apoyar a las pymes para que estén en el juego de los grandes negocios internacionales. Muy importantes reflexiones para el proceso de internacionalización de las pymes. Doctor Ricardo Duarte, en su artículo usted hace un estudio muy juicioso de toda la reglamentación y las reglas del juego en los capítulos 9, 10 y 11 y 12 del TLC, que son la columna vertebral del comercio de servicios, sector que usted ha manifestado en varias oportunidades como estratégico para apalancar el crecimiento económico de Colombia. ¿Usted podría empezar por explicar de manera general y breve qué aspectos fundamentales contiene esta normatividad y que promueva a los proveedores de servicios un acceso real a los mercados de la contraparte? Bueno, como estoy influenciado por los debates presidenciales, voy a romper las reglas, voy a pasarme del tiempo, voy a dar mi presentación de pie y voy a hacer todo menos técnico. Y al final espero que voten por mí. Mire, lo primero es, en los TLCs, lo primero que tenemos que cambiar de la cabeza, en los TLCs, esto es un tema de bienes que van, exportación y que vienen. Cualquier balance en bienes tiene que ser, se suma el comercio y con el TLC con Canadá está sumando el comercio, es mayor. El tema de servicios, que es de lo que voy a hablar, pero eso lo voy a dejar para el final. El tema de la inversión, no solamente es cuánta inversión extranjera está llegando a Colombia, es cuánta inversión estamos haciendo con empresarios en Canadá. El tema de la cooperación, con Canadá trabajamos cooperación laboral, cooperación ambiental, cooperación en derechos humanos y estamos trabajando profundamente en proyectos de cooperación bilateral, que es lo que nos permite conocerlos. Estamos en esa fase de conocimiento. Y por último, el comercio transfronterizo de servicios, que ahí es donde voy a centrar mi charla, como un culebrero, y simplemente para que ustedes entiendan, porque a mí lo que me interesa aquí es que se vayan con la claridad mental para la casa de decir, lo más importante de ese libro son los servicios. ¿Por qué es lo más importante? Uno, el 60% del PIB colombiano son servicios. Yo reto aquí a que alguien me diga que es fabricante. No hay más de 5 fabricantes de bienes en este auditorio. ¿Quiénes son fabricantes de bienes? No, tú no eres fabricante de bienes. Ah, es que tiene negocios por detrás. Allá. 3. No, porque es nuestro presidente de Analdex. No, por detrás, digamos, de su familia, de sus servicios, de todas las cosas que… Pero del fabricante hay uno. Hay uno, o sea, esta es una exposición para prestadores de servicios. El CESA es un exportador de servicios. Yo me pregunto si el CESA sabe cuánto exporta en servicios. Hay muchos profesores, pero yo me pregunto si saben cuánto exportan en servicios. ¿Cuál es el problema de los servicios? A diferencia de esto que uno lo puede tocar y lo puede ver, es que el servicio es intangible, ¿sí? No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Perece en el momento del consumo, perece en el momento en que interactúan el prestador de servicio y el consumidor del servicio. Por eso es tan difícil explicar este tema y por eso cambié el formato, porque dije, ladrillazo a las 7 de la noche, eso no se lo aguanta nadie, ¿sí? Perdón. Entonces, hay 4 maneras de prestar el servicio y por eso es el reto de tratar de explicar un capítulo de servicios en 8 minutos. 4 maneras y no voy a usar una manera, que es la de la inversión, que es cuando el prestador de servicio, y aquí voy a querer
que ustedes me miren a mí como un prestador de servicio colombiano y ustedes todos son canadienses, todos, allá queda Canadá, aquí queda Colombia. ¿Listo? Nuestra realidad es esta. Nuestras empresas son chiquiticas, ¿sí? Y por lo general es un prestador, persona natural, el que trata de prestar el servicio afuera. La realidad de Canadá es al revés, son grandes compañías prestadoras de servicio y por eso es el capítulo de la dimensión más importante entre Colombia y Canadá, son servicios. Entonces decía, el 61% de nuestro PIB es servicios. Adivinen cuánto genera el sector servicios en empleo en Colombia. 65%. No, pero eso se leyó el libro antes. 65%. ¿Ustedes han oído este país promoviendo los servicios para generar empleo? ¿Han oído política pública abierta explicándole a los colombianos cuál es la importancia de los servicios? Entonces, primer modo de prestar. Entonces aquí quiero que se imaginen, ustedes son canadienses, ¿no? Allá queda Canadá, aquí queda Colombia. En los bienes generalmente las barreras son aquí, en la frontera, ¿cierto? Y aquí se paga el arancel, aquí es el problema con la aduana, etcétera, etcétera. En los servicios, perdóname más. 5 minutos. ¿Sí? Bueno, no, pero es que si no queda eso claro, van a tener dificultad de leer el libro, pero va a ser muy corto. Lo último, si ustedes exportan un servicio sin irse a Canadá, como va a ser yo soy un ingeniero de diseños mineros, si usted exporta sus servicios sin irse allá, esa es una modalidad. Si el que está en Canadá, cualquiera de ustedes, viene aquí a Colombia, este es territorio de Colombia, y me contrata a mí, me paga un servicio, por eso la pregunta para el César, la cuenta es muy fácil, ¿cuántos estudiantes extranjeros tenemos? ¿Cuánto pagan? Eso es lo que exporta en servicios el César. La tercera manera, que es la inversión, cuando me establezco allá y presto el servicio, y la última es cuando Ricardo Duarte se va a Canadá y presta el servicio. Y se devuelve. Porque eso es importante, porque eso es entrada temporal, el apellido temporal es importantísimo en los servicios. Porque si es para establecerse es un tema de visas, en los TLCs no se negocian visas, ¿sí? Entonces, ya que quede eso claro, porque eso también es una equivocación masiva, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son las barreras para terminar? Las barreras es que ya no es aquí en la frontera la barrera, sino cuando llego al otro país, yo brincaría otra vez allá, pero ya me da pena, y hay reglamentación allá que no me deja prestar el servicio. Hay un trato discriminatorio de todos ustedes, porque soy colombiano, entonces me tratan distinto, ¿sí? Hay restricciones cuantitativas y cualitativas. Los TLCs acaban con eso, o por lo menos bloquean esas medidas que se adoptan para que los servicios no se puedan prestar, y así es como se liberan los servicios. Si con eso les pude comunicar algo, creo que hice la tarea bien. Gracias. Bueno, usted bien ha expresado que el comercio de servicios es una de las líneas de mayor rentabilidad en el aprovechamiento de los TLCs. Sin embargo, no existe una estadística consolidada para medir el desarrollo del intercambio comercial de servicios y creo no equivocarme si afirmo que además es un sector que no ha estado debidamente o no ha sido debidamente desarrollado entre Canadá y Colombia. Usted como negociador del TLC, que conoce de los objetivos y de las expectativas para Colombia durante todo el proceso de negociación, ¿podría resumirnos en 5 minutos cuáles serían las tareas que están pendientes por implementar para facilitar la aplicación del capítulo de comercio de servicios en Colombia? Las tareas son, ahora estoy serio, las tareas son educación, educación, educación y viajar. Punto. Si usted no conoce el país, si usted no sabe qué es Canadá, es muy difícil determinar si en servicios hay oportunidades. Entonces hay que ir y conocer. Y ahí el tema talento es crítico, crítico. Y por tanto una de las iniciativas que estamos tratando de impulsar con Canadá es todo el tema de servicios, particularmente en el tema de educación.
Y estamos trabajando en educación porque lo que estamos viendo es que para los próximos 20 años Colombia va a invertir más de 140 billones de dólares en infraestructura vial, en TICs, en vivienda, en ingeniería, en minería y petróleo. Yo les pregunto ahí, por ejemplo, ¿cómo juegan los servicios de ingeniería? ¿Colombia sabe cuántos ingenieros necesita para poder aplicar esa inversión, utilizarla? ¿O nos vamos a quedar en un momento sin el talento, por ejemplo? Entonces nos toca ubicar, para concluir, nos toca ubicar cuáles son esos servicios profesionales que tienen oportunidades, y en eso la cooperación bilateral con Canadá ha sido crítica. Bueno, muchas gracias. Y yo quería complementar lo que dice Ricardo en relación con la intención y la forma en que la Cámara está alineándose en toda esa estrategia educativa. Tenemos la misión de generar alianzas muy importantes con universidades canadienses en el tema de investigación, en el tema de capacitación de capacitadores, en el tema de doble titulación de ciertas universidades, y como ustedes lo hicieron de primeras, los invitamos a que nos sirvan de guía para replicar el modelo en otras universidades en beneficio de todos nuestros países. Estamos trabajando como eje temático eso en la Cámara. Bueno, para cerrar con broche de oro, profesor José Rojas Méndez, muchas gracias por su paciencia y por acompañarnos. ¿Nos está oyendo bien? Sí. Bienvenido. Gracias. La Cámara de Comercio Colombo-Canadiense tiene como uno de sus propósitos fundamentales divulgar y promover las oportunidades de negocios que nacen en virtud del TLC entre Canadá y Colombia. En el intento de poner a Canadá en el radar de las empresas exportadoras canadienses, hemos identificado algunos factores que impiden que las empresas miren a Canadá como destino de sus exportaciones, y me refiero específicamente a barreras no arancelarias, como por ejemplo exigencias en el empaquetamiento, permisos ambientales, abastecimiento, falta de la calidad de los productos, certificaciones de responsabilidad social requeridos en Canadá y, por supuesto, la falta de conocimiento de los consumidores de Canadá. Sobre este tema, usted hace un muy valioso análisis en su artículo que nos aporta elementos indispensables en nuestros propósitos. Profesor Rojas, usted resalta que para el éxito de cualquier empresa que desea penetrar a nuevos mercados es indispensable anticiparse a las principales diferencias en el comportamiento de los consumidores que presentan los mercados a los que pretendemos alcanzar. Tenemos en el auditorio varios empresarios y funcionarios de gobierno interesados en conocer cuáles son los criterios, o mejor, los enfoques que se deben considerar para un adecuado entendimiento del comportamiento de un consumidor y qué valor agregado le puede traer a una empresa identificar este comportamiento antes de entrar a un nuevo mercado. ¿Eso es solamente la pregunta? Esa es la pregunta para 5 minutos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien mi intervención. Un saludo especial a usted, Olga, por moderar de manera tan profesional este panel. También a mi amigo Edgar por su excelente trabajo en el liderazgo para poder reunir a tantas personas que participamos en la confección de los distintos capítulos, y también a los panelistas. No tengo el gusto de conocerlos a todos, pero sí a Ricardo, con quien hemos tenido interesantes pláticas en el pasado, y también quiero saludar a los asistentes, aunque no tengo el placer de verlos en la pantalla, pero me imagino que han disfrutado de todo este evento. La verdad que en relación a su pregunta, le puedo comentar que existen dos grandes maneras de poder entender a los consumidores. El primer enfoque es un enfoque macro, donde podemos mirar cifras que están disponibles a nivel global en los distintos países. Por ejemplo, el ingreso nacional bruto. Si miramos solamente esa estadística, podemos entender que los consumidores van a comprar diferentes tipos de productos y servicios
y van a tener acceso a diferentes tipos de productos y servicios. Por ejemplo, para el año 2012, Canadá tenía un ingreso nacional bruto per cápita de alrededor de $50.000. Para el mismo periodo, Colombia tiene poco más de 7.000, lo que significa en términos relativos que cada consumidor canadiense dispone de 7 veces más ingresos que los consumidores colombianos. Eso significa que va a tener acceso, después de cubrir sus necesidades básicas, a un sinnúmero de productos y servicios. Bastaría una comparación de ese tipo para darse cuenta entonces que hay mayores oportunidades, por ejemplo, en el mercado canadiense que en el mercado colombiano. Pero lamentablemente no podemos usar los promedios de esa manera porque tendemos a simplificar la situación. Existen otras variables que están medidas desde el punto de vista micro o que están más cercanas a los ciudadanos y que también explican de manera importante las diferencias en el consumo. No solo lo que compran las personas, sino por qué lo compran. Me refiero específicamente al tema de la cultura y la historia de los países. En estos temas es muy importante destacar algunos elementos. Por ejemplo, en temas culturales, partimos con el idioma. Canadá es un país bilingüe oficialmente, inglés y francés. Los exportadores colombianos deben tener en cuenta eso si exportan productos con destino al consumidor final. Es decir, todo el etiquetado de los productos que se hacen disponibles en Canadá deben estar en inglés y en francés. A diferencia de Colombia, donde el idioma oficial es el español y las regulaciones locales solo requieren que el etiquetado de los productos esté en el idioma español. Pero veamos otras cosas de temas de cultura que pueden ser interesantes, que también ayudan a explicar. Por ejemplo, si hablamos en términos del contexto, Canadá es un país de bajo contexto, los consumidores, la gente. Colombia es un país de alto contexto. ¿Qué significa en términos prácticos? En términos prácticos significa que cuando un empresario quiere colocar sus productos en el mercado canadiense, la información de hechos concretos es extremadamente importante. Los consumidores buscan información concreta, información técnica o lo que pudiéramos decir está relacionado directamente a la parte cognitiva de los consumidores. Por otra parte, Colombia es un país de alto contexto, donde las personas tienden a inclinarse no tanto por lo cognitivo, sino más bien por lo afectivo. Prestan más atención a entender conceptos generales o incluso a prestar atención a otros elementos que a veces no son tan evidentes. Por lo tanto, el enfoque que debiera usar un empresario canadiense si quiere vender productos directamente al consumidor en Colombia, por supuesto que va a ser totalmente diferente, incluso en la publicidad, respecto a la información que va a entregar a los consumidores. Un elemento adicional con relación a la cultura es el concepto de individualismo y colectivismo. En algún momento uno de los panelistas mencionó que los microempresarios colombianos son individualistas, pero la verdad es que la sociedad en general colombiana es colectivista. Basta para ello darse cuenta, por ejemplo, que nunca veo a un colombiano contento si está solo. En cambio, hay canadienses que disfrutan estando solos. O sea, el concepto por el cual crecemos, en el caso de Colombia, es a mirar la relación con el grupo como algo muy importante. De hecho, los latinos tenemos familias más grandes. Ustedes, colombianos, tienen 3,9 personas por hogar, en promedio. En Canadá, ese promedio es 2,5 y bajando. O sea, hay mucha gente en Canadá que vive sola y disfruta esa situación. Ahora, ¿qué impacto tiene esto desde el punto de vista empresarial? Bueno, piensen, por ejemplo, comprar productos de consumo que van orientados a la familia. Estamos hablando que en Colombia se requiere un empaque o un envase para atender a 3,9 personas y en Canadá se requiere un envase que atienda a 2,5 personas. O sea, el tamaño del envase debiera ser diferente, eventualmente para satisfacer las distintas necesidades de las personas en los hogares. Un elemento adicional es la distancia de poder. En Colombia se caracteriza porque los colombianos reconocen y aceptan las posiciones de autoridad en los distintos ámbitos en donde se desenvuelven.
En Canadá la distancia de poder o el reconocimiento de la autoridad y la aceptación de la autoridad es menor. Por ejemplo, ¿cómo se aplica eso entonces? ¿Qué forma de poder llevarlo a la práctica? Si queremos comunicarnos con los consumidores colombianos, podemos usar celebridades o personas que son reconocidas en el ámbito local y que por lo tanto pueden tener una gran influencia en la forma en que van a decidir los consumidores. Ustedes tienen un ejemplo práctico. Cuando recorren las calles de Bogotá, encuentran unas tremendas vallas camineras en donde Shakira aparece anunciando o promocionando una famosa crema dental. En Colombia va a funcionar muy bien porque ella es una celebridad y el colombiano acepta las sugerencias de quienes son reconocidos. Una situación como esa en Canadá no funcionaría muy bien, porque primero, Shakira no es tan popular acá como es en Colombia, y segundo, porque la gente, como es individualista también, piensa que tomar decisiones propias sin que tener la injerencia de otro es mucho más importante. Para concluir, existen también dos cosas importantes que los empresarios deben tomar en cuenta. Las quejas de los consumidores. Los canadienses se quejan como consumidores cuando un servicio o un producto no cumple las expectativas y se quejan por los canales formales. Los colombianos se quejan pero con los amigos y por lo tanto a veces no tiene el impacto o el efecto que se podría requerir. Los colombianos castigan no comprando de nuevo. Los canadienses le dan la oportunidad a los empresarios de resarcirse de lo malo y poder comprar con ellos nuevamente si logran resolver los problemas. Finalmente, el canadiense es un consumidor un poco más impulsivo que el colombiano, lo que significa que hay ciertas oportunidades para atraer los instintos de las personas más en Canadá por el hecho de que tienen más recursos y por el hecho de que no les da miedo comprar frente a lo desconocido. Muchas gracias, profesor. Usted hizo uso de 10 minutos, dado que la segunda pregunta que teníamos la abordó en la respuesta inicial. Quería que usted nos mencionara algo del análisis que hizo específicamente del tipo de consumidor que es Canadá y que es Colombia, y ya fue debidamente abordado. Quería confesarle, profesor, con respeto que merecen el resto de panelistas que hoy nos acompañan, que toda esta metodología que sugerí desde el comienzo de hacer 2 preguntas y luego, si había tiempo, una tercera, empezando por el último panelista que ha intervenido, fue de cierta manera una acomodación un poco arbitraria que hice de mi parte, con la intención de poderle hacer una tercera pregunta, dado que usted está en Canadá y nos toca esperar a que venga a dictar el curso del MBA para poderlo abordar personalmente. Pero desafortunadamente no tenemos el tiempo. Sin embargo, yo sí quisiera dejar planteado un tema que me causó a mí personalmente una especial fascinación durante la lectura del artículo. Usted menciona que hay unos aspectos de género que impactan el perfil de los consumidores. Menciona que hay unos países o unas sociedades que son eminentemente femeninas o unos países o sociedades que son eminentemente masculinas. Y habla también y resalta la importancia que tiene para identificar el tipo de consumidor, la ocupación laboral de las mujeres en los países. Nos queda pues la fascinación sin mucho tiempo de explicaciones, pero pues para eso está el libro, para que ahondemos en todos estos temas y en todos los otros que nos quedan en el tintero hoy debido a la falta de tiempo que ya muy bien mencionó Edgar, el profesor Edgar, en su introducción que se abordan en este libro. Pues temas relacionados con inversión, con las relaciones diplomáticas, con marco institucional, con explicación de los acuerdos complementarios que hacen del TLC con Canadá uno único y diferente a todos los demás que ha firmado Colombia, y bueno, en fin, todo los temas relevantes para todos los empresarios que están mirando a Canadá como destino de sus exportaciones y por supuesto a todos los funcionarios de alto gobierno que están en la labor de promoción de las exportaciones y de inversión. Para finalizar, tengo unas breves conclusiones de las cuales, con las cuales quiero compartir con ustedes, y es lo siguiente: el TLC sí ha roto una inercia de un comercio entre Canadá y Colombia que antes no tenía rumbos definidos ni una magnitud significativa.
Hoy tiene otra dinámica y las oportunidades para ambos países son francas, pero hay muchas que están por realizarse. El sector privado, los gobiernos, las organizaciones gremiales, junto con la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, tenemos el reto de acelerar estas oportunidades y convertirlas en mayor comercio y empleo que genere más riqueza para las dos naciones. Y quiero agregar a las muy constructivas ideas que han planteado los panelistas que hay otros niveles de cooperación comercial entre Canadá y Colombia, sin los cuales resulta muy difícil avanzar. Se trata de la creación de un tejido de interrelaciones que cubran dimensiones culturales, empresariales, normativas, que son las que permiten que en el aporte de instituciones como el CESA, que con sus publicaciones dan información de valor agregado a todos los empresarios que tienen interés en mirar a Canadá como destino de sus exportaciones. Les agradecemos muchísimo su participación, al CESA nuevamente habernos abierto este espacio, felicitaciones por este logro y los invitamos, entiendo, a una copa de vino donde los panelistas van a estar presentes para absolver cualquier duda que ustedes tengan sobre los temas que hemos abordado. Profesor José Rojas, muchas gracias, que duerma. Gracias.